que ahora sí tiene que ser ya el impulso definitivo a Teberga. Pese a todo el esfuerzo, en los últimos días hemos comprobado que aquí nadie se cansa. ¿No estáis cansados? No. Descansamos a partir de mañana. A partir de mañana descansaremos, pero no. Estos días fue trabajo, mucho trabajo, todo por parte del ayuntamiento, de los vecinos, de todo el mundo. Fue muy bien todos y ya te digo, a partir de mañana descansamos. Muy bien. Manuel Pandiella, presidente de la Asociación de Empresarios de Teberga, muchísimas gracias y a disfrutar del día. Venga, vosotros, venga, gracias. Pues seguimos aquí. Teberga tiene que empezar a sonar también en toda España, lo decía muy bien nuestro invitado, y lo cierto es que este galardón del pueblo ejemplar ha contribuido a ello, porque nos comentaban los vecinos estos días que sí que notaban mayor afluencia de turistas que se acercaban hasta el concejo y decían: oye, venimos porque hemos oído que sois pueblo ejemplar, queremos saber qué es eso, queremos conoceros. Y la ilusión, Antonio, es que esto siga también los próximos meses. Hombre, claro, la ilusión es que todos los meses y ya tirando la imaginación para adelante. Alcalde. Han saludado también al director del Parque Natural de las Ubiñas La Mesa, que hay que recordar que el 100% del territorio del concejo de Teberga forma parte de ese parque natural. Han saludado al director Manuel Calvo, han saludado también, por ejemplo, junto a él, a la directora general de Recursos Naturales. Y en este momento están saludando al otro lado de la calle, a la derecha, a los 18 miembros, los 18 componentes de la banda de gaitas Camín de Fierro, la banda de gaitas de la Mancomunidad de los Valles del Oso. Están tocando diferentes canciones asturianas bajo la dirección de Balbino. Vemos cómo los príncipes se adentran ya en la zona, o se aproximan ya a la zona conocida como La Pedrera, donde les esperan nuevas actividades, y vemos también que un grupo de vecinos pues se ha animado a caminar detrás de ellos. Beatriz. Sí. Ha dicho don Felipe que la verdadera España está construida con comunidades como esta, como Teberga, en alusión al trabajo y a la unión de sus vecinos. Escuchamos a continuación la banda de gaitas Camín de Fierro, que interpreta el himno de Asturias. Magnífica interpretación de esa banda de gaitas de Teberga, también de Proaza y de Santo Adriano. Camín de Fierro del himno de Asturias. Veíamos que el propio príncipe Felipe tarareaba la letra de este himno de Asturias y que hacía también algunos gestos a los vecinos de Teberga. Rocío, Antonio, un momento muy emocionante, me imagino.